Vamos a continuar entonces con lo que habíamos dejado la vez pasada y vamos a tratar de encargarnos sobre lo que ocurre con los valores de las funciones trigonométricas cuando utilizamos ángulos de otro cuadrante que no sea el primero, ¿sí? Obviamente vamos a mixear todo, ¿no? Vamos a trabajar con ángulos del primer cuadrante, pero ángulos que no están también en el primer cuadrante. Para lo cual vamos a hacer un pequeño recordatorio, esto está explicado, digamos, en clases anteriores, que sobre los signos, ¿no es cierto?, de las funciones trigonométricas. Recordemos que el primer cuadrante es el cuadrante que va desde 0 hasta 90 grados, o dicho en radianes, desde 0 hasta pi sobre 2. De 90 a 180 tenemos el segundo cuadrante. De 180 a 270 tenemos el tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante de 270 a 360, que es un ángulo coterminal con 0. Muy bien. Recordemos que en el primer cuadrante son todas positivas, ¿sí? En el segundo cuadrante es positiva la función seno y su inversa multiplicativa, la cosecante. En el tercer cuadrante es positiva la tangente y la cotangente, o sea, su inversa multiplicativa. Y en el cuarto es positivo el coseno y también la secante. Las que no son positivas obviamente son negativas, ¿sí? Vale decir. Y recordemos que había una regla memotécnica para recordar esto, que en el segundo cuadrante es positivo el seno, en el tercer cuadrante es positiva la tangente y en el cuarto cuadrante es positivo el coseno. Bueno, entonces uno dirá, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, justamente me sirve para tratar de trabajar con valores particulares, ¿sí?, de las funciones trigonométricas, teniendo en cuenta el signo que van a tomar. Porque nosotros ya dedujimos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo para empezar, ya dedujimos, por ejemplo, que el seno de pi sobre 6, es decir, el seno del ángulo de 30 grados, es 1/2. El tema es qué pasa si nosotros tenemos que calcular el seno de 5 sextos de pi, ¿sí? 5 sextos de pi es un ángulo que está en el segundo cuadrante, pues 5 sextos de pi, ¿sí?, equivale a un ángulo de 150 grados, ¿sí? O si pensamos, ¿no es cierto?, que dividimos en 6 partes iguales la media vuelta, que es pi, tenemos que tomar 5 de ellas, es decir, 5 sextos de pi viene cayendo por ahí. ¿Está bien? Es decir, es este ángulo, 5 sextos de pi, que cae claramente en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo uno podría, de alguna manera, pensar el valor de seno de 5 sextos de pi? Bueno, sabiendo que cae por acá, ¿sí?, es decir, que cae en el segundo cuadrante, formando 150 grados con el semieje positivo de las x, lo que vamos a hacer es pensar en el ángulo, en este caso, el ángulo suplementario de 150, es decir, el ángulo de 30 grados. Y finalmente, lo que va a ocurrir es que el seno de 150 grados, que vendría a estar representado por la ordenada, recuerden la definición del seno, ¿sí?, va a ser exactamente el mismo que el seno de 30 grados. Es decir, que el seno de 5 sextos de pi, ¿sí?, va a ser numéricamente igual al seno de pi sobre 6. Es decir, termina siendo 1/2. ¿Está bien? Fíjense que lo que yo voy a hacer entonces es, digamos, de alguna manera buscar el valor que tiene el ángulo, el seno de 30 grados, que es el seno del ángulo que me queda formado acá, ¿sí?, con el eje X, ¿sí?, y el ángulo, y después le voy a prestar atención al signo. En el segundo cuadrante la función seno es positiva, por lo tanto en este caso van a quedar igual. Ahora, ¿qué habría pasado si yo hubiera pensado en el seno de 7 sextos de pi, por ejemplo? 7 sextos de pi es un ángulo que ya me cae en el tercer cuadrante, ¿no? Y acá también yo voy a tener formado, pues 7 sextos de pi es el ángulo de 210 grados, ¿no es cierto? Pero en 210 grados, fíjense que yo acá también voy a tener 30 grados. Se me van a formar 30 grados acá. Ahora, el seno de 7 sextos de pi, ¿sí?, el seno de 7 sextos de pi, que vendría a estar representado por esta flechita, ¿está bien? El tamaño va a ser el mismo, o sea, el valor va a ser el mismo. El problema es que ya sabemos que en el tercer cuadrante la función seno es negativa, ya que en el tercer cuadrante es positivo
Es positiva la tangente y el coseno. Entonces, ¿cuánto vale esto? Muy sencillo. Vale 1/2, pero con signo negativo. Es decir, vale menos 1/2. ¿Sí? De esta manera es que nosotros podemos buscar los valores, ¿sí?, de funciones trigonométricas de ángulos particulares, pero extendiendo lo que aprendimos a lo que pasaba en el primer cuadrante hacia todos los demás, ¿sí? Vamos a poner algunos otros ejemplos. Por ejemplo, si queremos buscar la tangente de 225 grados, ¿sí? Me voy a poner entonces el recordatorio de los valores particulares por ahí, ¿sí? Para que lo tengamos a mano, ¿sí? Pero supongamos que queremos buscar la tangente de 225 grados. Bueno, entonces uno pensaría, a ver, 225 grados es un ángulo que me cae en el tercer cuadrante. Está entre 180 y 270. Pensemos, ¿sí?, ¿qué ángulo queda representado acá? Entre digamos, el radio vector, ¿sí?, y el semieje, y el eje X. Claramente, como esto es 225 y esto es 180, este restito que me queda acá es de 45 grados. Es decir, que la tangente de 225 está relacionada con la tangente de 45 grados. Lo que voy a hacer después es decir, bueno, a ver, está en el tercer cuadrante. Como la tangente en el tercer cuadrante es positiva, ¿sí?, acá no me va a cambiar el signo, es decir, sería más tangente de 45, que claramente ese más lo podemos omitir, ¿sí? Y en este caso, el valor de la tangente de 225 grados es lo mismo que la tangente de 45 grados, que es 1. ¿Está bien? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos buscar el coseno, por ejemplo, de... a ver, vamos a poner el coseno de 330 grados, ¿sí? El coseno de 330 grados. Bueno, nuevamente tenemos 330 grados, es un ángulo que me está cayendo en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, 330 grados. Entonces, ¿cuánto vale, ¿sí?, ese pedacito que me quedó ahí? Bueno, como evidentemente toda la vuelta son 360 grados, quiere decir entonces que este pedacito me va a medir 30 grados, que es lo que le falta a 330 para completar toda la vuelta. Es decir, que el coseno de 330, ¿sí?, está emparentado con el coseno de 30. ¿Y en qué cuadrante cae 330 grados? Cae en el cuarto cuadrante, en donde el coseno es positivo. Con lo cual, en este caso, el coseno de 330 vale lo mismo que el coseno de 30, que vimos ya que es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Bien, vamos a poner un ejemplo más. Vamos a suponer que queremos calcular, por ejemplo, la cotangente, ¿sí?, de vamos a poner de 2/3 de pi, por ejemplo, ¿sí? La cotangente de 2/3 de pi. Que esto es equivalente a buscar la inversa de la tangente, ¿no es cierto? Ahora, 2/3 de pi, ¿no es cierto?, es un ángulo que queda en el segundo cuadrante, ya que 2/3 de pi lo podemos pensar con los ángulos o lo podemos pensar directamente en radianes, ¿no es cierto? 2/3 de pi es un ángulo que si yo divido en 3 partes esta media vuelta, que es pi, 2/3 de pi me andaría por acá. Es decir, que es este ángulo. Expresado en grados, como pi es 180, ¿sí?, se trata del ángulo de 120 grados, ¿sí?, ya que 2/3 por 180 es 120 grados. Muy bien, si este ángulo mide 120 grados, quiere decir que esta partecita de acá me está midiendo 60 grados. Es decir, que la cotangente de 2/3 de pi está emparentada con la cotangente de 60 grados. Pero acá el tema es que el ángulo, al caer en el segundo cuadrante, vemos que en el segundo cuadrante es positivo el seno y la cosecante, pero la cotangente no. Es decir, que si hablamos de la cotangente de un ángulo del segundo cuadrante, tiene que ser negativa. Por eso le estoy agregando el signo menos ese que está ahí. ¿Está bien? Es decir, que esto es lo mismo que menos la cotangente de 60, que es lo mismo que 1 sobre menos la
tangente de 60 grados, ¿sí? Con lo cual, lo que tendremos que hacer es buscar el valor de la tangente de 60 grados, ¿sí? Y nos damos cuenta o revisamos la tabla que esto vale raíz cuadrada de 3. Es decir que en realidad, en definitiva, el resultado es menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3. ¿Está bien? Y de esta manera es que uno va a utilizar la tabla y el cuadrito, digamos, de los signos de las funciones, ¿sí? Para poder deducir cuál es el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos particulares, pero ahora extendido a todos los demás cuadrantes. Vamos a ver en el próximo pizarrón algunos ejemplos de ejercicios que podemos desarrollar o que podemos encontrar con este tipo de mecanismos, ¿sí? En donde de repente uno lo que va a tratar de hacer o lo que va a tratar de buscar es transformar o buscar, digamos, los valores particulares de ciertas y determinadas razones trigonométricas para ciertos ángulos particulares y en definitiva termina haciendo alguna que otra cuenta. Veámoslo en los siguientes ejemplos.